Gloria a Dios, bendito que sea el nombre del Señor ahora y siempre. Hemos estado hablando de los apóstoles de Cristo Jesús y en esta hora nos corresponde hablar de el apóstol Mateo. Vamos a hablar de este hombre que respondió a ese llamado del Señor. En Mateo, en el capítulo 9, se nos narra de este hombre que decidió seguir al Señor Jesucristo. Y también acá pues él mismo nos habla de que se convirtió en un apóstol de Cristo. Es interesante que Mateo solo menciona 2 veces su nombre acá en el Evangelio. Lo menciona cuando se convierte en discípulo de Cristo y un apóstol. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. En los versículos 9 al 13 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Tremenda palabra del Señor para nuestra vida, y sin dudarlo, así como el Señor tenía un mensaje para Mateo, un llamado para Mateo, así también lo es para nuestra vida. Entonces, qué bueno es aceptar ese llamado del Señor. ¿Recuerda de qué manera el Señor lo llamó a usted? ¿Recuerda cuándo fue ese momento que usted decidió entregarle su vida a Cristo? Pues qué bien. Yo recuerdo también cuando decidí entregarle mi vida al Señor, y desde ese tiempo para acá pues le he servido al Señor. Estamos hablando de cuando me convertí en el año 97 y estamos ya en el 2022. Es de gran bendición servir al Señor y estar por muchos años en su obra, y espero que en el nombre del Señor Jesucristo continuar. Mi hermana y mi hermano, el que lo llamó es el Señor. El Señor le ha llamado para su servicio. Usted y yo nos hemos convertido en discípulos de Cristo Jesús. Así que obedezcamos al Señor, porque Él tiene para nosotros planes perfectos. En la enciclopedia libre nos dice lo que significa el nombre de Mateo, y Mateo significa don de Dios. Y en los otros evangelios se le llama Leví, y Leví significa el que une a los suyos. Entonces vemos acá de que cuando se habla de Leví, es del mismo Mateo que se está hablando en la palabra del Señor. Mateo dejó todas las cosas por seguir a Jesús.
no titubeó ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por las luchas y dificultades que le iban a venir en la nueva vida, pero al final él decidió pues dedicarse en ser un siervo del Señor, y de eso pues hablaremos en este programa. Le invito a disfrutar un canto que espero que pueda ser de mucha bendición para su vida. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión por ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Muy bien, pues después de este canto, que sin dudarlo es de gran edificación, continuamos entonces con la vida de Mateo. La Biblia nos dice en Marcos 2, 14 y 15: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y en Lucas 5:28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vemos entonces lo que la palabra del Señor dice. En Marcos habla de Leví, y en Lucas 5:28 hay algo muy importante que, además de los otros evangelios, hay algo específico que agrega Lucas, y dice: y dejándolo
todo. Los demás discípulos dicen, o tanto Mateo como Marcos, dicen, se levantó y le siguió. Pero Lucas dice, dejándolo todo. Así que hay cosas en las cuales hay que dejar para convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, posiblemente, cuando se habla también de la vida de Leví, es porque está haciendo énfasis en lo que él hacía anteriormente o la vida que se dedicaba sin Cristo Jesús, pero ya en el Señor se le conoce como Mateo. Muy bien, entonces es muy saludable conocer la vida de estos hombres que dejaron todo por seguir al Señor Jesús. Eso causa pues un gran impacto en nuestra vida también. En Mateo capítulo 9, en el versículo 10 y 11 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, vemos entonces acá en esta palabra del Señor que se habla de publicanos, se habla pecadores, se habla de fariseos y Marcos nos habla también de los escribas. Bueno, pero vemos acá primero lo que hizo Mateo. Lo que hizo Mateo después de su conversión. Mateo invita a otras personas a su casa. ¿A la casa de quién? A la casa de un publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos, dueños de aquel entonces del país, para cobrar tributos a sus compatriotas. Ellos, es decir, los publicanos, compraban el derecho de recaudación mediante el pago total de una suma de impuestos que el gobierno requería. Y a partir de ahí, ellos pues intentaban sacar ante el pueblo todo lo que pudieran, sabiendo que todo lo que cobraban, mucha parte iba para sus bolsillos. Así que cuando vemos que a este hombre se le dice que él era un cobrador de impuestos, esto quiere decir que él era un publicano. Y él a su casa invita a muchos publicanos. Él invita a gente inconversa para que escuchen un mensaje transformador de aquel hombre que transformó su vida. Sin dudarlo, Mateo sabía muy bien quién era Jesús. Mateo había escuchado de los milagros, había visto sanidades, tantas cosas del Señor Jesús. Sin dudarlo, usted puede ser una persona que ha escuchado de Cristo Jesús, ha escuchado prédicas, testimonios, cantos, ha visto videos, tantas cosas, películas, tantas cosas del nombre del Señor Jesús, pero le hace falta ese paso importante de entregarle su vida al Señor Jesucristo y que sus amigos, sus amigas, sus compañeros de trabajo, de estudio, también conozcan de Cristo Jesús. Y no podemos esperar que toda la gente se contente cuando nos convertimos al Señor. Vemos de que Mateo pues fue muy criticado. Mateo fue muy criticado por lo que él decidió hacer. Pero en sí,
¿Era malo de que alguien ejerciera ese trabajo de cobrador de impuestos? No, siempre y cuando tomando la recomendación que está en Lucas en el capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la palabra que vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Esto era en el tiempo de Juan el Bautista, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces había un ordenamiento. Juan el Bautista enseñó que no había nada de malo en ser recaudador de impuestos. El mal radicaba en ese espíritu de estafa y de extorsión que estaba en esta persona, en Mateo. Así que usted puede seguir ejerciendo una profesión pública. Que el Señor le bendiga grandemente y procure dar un buen testimonio. Lo único que hay trabajos que debemos de analizarlos si realmente nos conviene. Y si usted sabe de que por cuestiones de testimonio, y no solo de testimonio, por su vida de calidad en el evangelio, porque podemos decir, bueno, por testimonio no hago esto, pero como quien dice, si yo tengo la oportunidad y yo no estuviera ejerciendo un privilegio en la iglesia, pues yo sí lo hago. Pero déjeme decirle que el evangelio transforma nuestra vida. El evangelio la transforma, y ese cambio es en lo interior. Cuando el Señor cambia el interior, usted va a tener cuidado en el trabajo. Usted va a procurar dar un buen testimonio ante las personas, o usted esté sola o solo en su trabajo, procurará dar un buen testimonio siempre del Señor Jesucristo. Vemos entonces de que Mateo era un hombre que se entregó al Señor, y desde que se entregó al Señor, a sus contactos comenzó hablándoles del evangelio. Antes vemos que estaba sentado y el lugar donde él estaba dice que era el banco de los tributos públicos. Ahí él estaba sentado, estaba cerca de una mesa, alrededor de muchas personas, y él hizo un cambio. Invitó a Jesús a su casa. Pero acá vemos un panorama totalmente diferente. Cuando él invita a Jesús a su casa, invita a sus amigos. Sin dudarlo, al igual como los discípulos anteriormente, ellos también invitaron a otras personas. Hablemos de Felipe y Andrés, que invitaron a otras personas. Al igual también este hombre, pues, él tenía ese pleno deseo de invitar a otras personas para que le entregaran su vida al Señor Jesús. Pero es interesante que se habla también de los fariseos y de los escribas. La Biblia nos dice en Lucas 5:30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Marcos 2:16 también dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come? Refiriéndose a Jesús como el maestro, y bebe con los publicanos y pecadores. Bueno, vemos entonces acá de que había escribas, fariseos, que estaban en contra del Señor Jesús, en contra de Mateo. Pero vemos que Mateo, su decisión por Cristo fue por convicción, no una emoción, por convicción. Y su convicción le mantuvo en Cristo Jesús. Su convicción le hizo permanecer en el Señor. La palabra fariseo significa separado.
Y al principio la idea es de que estas personas pues se iban a separar del pecado y de las cosas impuras. Esa era la idea principal y pues era muy buena, pero después se dejaron llevar por el legalismo y eso sí los hizo caer en pecado, en tradiciones, y ellos le llamaban a la ley oral. Así que al final pues los fariseos se convirtieron en personas legalistas, cayeron hasta en hipocresía y se terminaron apartando del Señor y dándole seguimiento pues a tradiciones, a mandamientos de hombres. Pues hay una diferencia entre los escribas y los fariseos. Los escribas se ocupaban de la escritura de documentos importantes. Los fariseos se encargaban de representar a la nación. Los escribas eran intelectuales y se ocupaban de servicio de secretarios. Los fariseos conocían las leyes y se encargaban de instruir de forma oral al pueblo. Los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas. Los fariseos se ocupaban de los negocios. Vemos entonces que los escribas estaban muy familiarizados con la intelectualidad y los fariseos con la religión y con cosas doctrinales, pero que finalmente se volvieron legalistas y se terminaron apartando del Señor. Pues les invito a ver un video. El nombre es ¿Quiénes eran los fariseos, saduceos y escribas? A continuación, el video con ustedes. Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos, fariseos y escribas, porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Conocemos las diferencias entre los fariseos y los saduceos por un par de pasajes de la Escritura y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal, insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en el Tanaj, lo descartaban como algo creado por el hombre. Dado que los fariseos y los saduceos tienen una visión diferente de las Escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaron la creencia en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creyeron en la resurrección. Los saduceos negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir, pero los fariseos creían en una vida después de la muerte y en una recompensa y castigo apropiados para los individuos. Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. El apóstol Pablo sagazmente usó las diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos para escapar de sus garras. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y estaba haciendo su defensa ante el Sanedrín. Sabiendo que algunos de los miembros de la corte eran saduceos y otros fariseos, Pablo dijo: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». La mención de Pablo de la resurrección precipitó una disputa entre los fariseos y los saduceos, dividiendo a la asamblea y causando un gran vocerío.
El comandante romano que observaba los procedimientos mandó que bajasen soldados y arrebatasen a Pablo de en medio de ellos. Socialmente, los saduceos eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Los saduceos tendían a ser ricos y a ocupar puestos más poderosos. Los principales y el sumo sacerdote eran saduceos, y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Los fariseos eran los que representaban más al pueblo trabajador común y tenían el respeto de las multitudes. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén, los fariseos controlaban las sinagogas. Los saduceos eran más amigables con Roma y más complacientes con las leyes romanas que los fariseos. Los fariseos a menudo se resistían a la helenización, pero los saduceos la aceptaron. Jesús tuvo más conflictos con los fariseos que con los saduceos, probablemente debido a la preeminencia de los primeros en la tradición oral. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, les dijo Jesús. Debido a que los saduceos a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión, ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer atención romana no deseada y alterar la situación de ese momento. Fue en ese momento cuando los saduceos y fariseos dejaron de lado sus diferencias, se unieron y conspiraron para matar a Cristo. Los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, pero el legado de los fariseos perduró. De hecho, los fariseos fueron responsables de la compilación de la misma, un documento importante con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. De esta manera, los fariseos sentaron las bases del judaísmo rabínico actual. Por otro lado, los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados, cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura, copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Los judíos se volvían cada vez más conocidos como el pueblo del libro, debido a su estudio fiel de las Escrituras, particularmente de la ley y cómo había que seguirla. En la era del Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba con la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Los escribas eran maestros del pueblo e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y su apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las Escrituras, y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Las cosas empeoraron tanto, que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley, se consideraron más importantes que la propia ley. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos entre Jesús, los fariseos y los escribas. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús conmovió a su audiencia declarando que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo. Así que, una gran parte del sermón de Jesús trató con lo que le habían enseñado al pueblo, por los escribas, y lo que Dios realmente quería. Hacia el final del ministerio de Jesús, Él condenó totalmente a los escribas por su hipocresía. Ellos conocían la ley, la enseñaron a los demás, pero no la obedecieron. En verdad, el propósito original de los escribas era conocer, preservar la ley y alentar a otros a que la guardaran. Pero las cosas salieron muy mal cuando las tradiciones humanas eclipsaron la palabra de Dios y la pretensión de la santidad reemplazó una vida de verdadera piedad. Los escribas, cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon por las tradiciones que ellos habían transmitido. Los escribas se desviaron probablemente porque los judíos, después de sobrevivir a siglos de persecución y esclavitud, se aferraron al orgullo de mantener la ley y cómo ésta los selló como el pueblo escogido por Dios. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, ciertamente tuvieron una actitud de superioridad, a la cual Jesús se oponía. El problema más grande era que los escribas en el fondo eran hipócritas. Ellos estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Eventualmente, fueron estos mismos escribas los que jugaron un papel importante en el arresto y crucifixión de Jesús.
La lección que todo cristiano puede aprender de la hipocresía de los escribas, es que Dios quiere mucho más que los simples actos externos de justicia. Él quiere un cambio interno de corazón que continuamente se rinde en amor y obediencia a Cristo. Sin dudarlo, el ver este video pues nos ayudó para aclarar muchas de las cosas, dudas que en algún momento pues teníamos en cuanto a los fariseos. Aquí se menciona también de los saduceos y escribas. Ahora seguimos con la palabra siempre en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 11, 12 y 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos entonces de que los fariseos, los escribas, ellos muy bien sabían que Jesús era el maestro, pero no seguían la enseñanza del excelentísimo maestro que es Jesús de Nazaret. ¿Cuántas personas hoy en día reconocen a Jesús como un extraordinario maestro? Pero al igual como estos escribas y fariseos que decían: ¿cómo es eso que el maestro come con publicanos y pecadores? Esta gente impura, esta gente que no merece que él comparta con ellos. Veían entonces como cosas negativas en Jesús. Veían que Jesús en su trabajo no tenía que relacionarse con estas personas. ¿Cuántas personas ahora ponen en mucha tela de duda la vida del Señor Jesús? Y dicen: ¿quién es Jesús? Él se relacionaba con gente que no tenía que hacerlo. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Eso es cuando hay gente legalista. Y cuando hay gente liberal, pues estas personas dicen: así como Jesús se relacionaba con pecadores, con publicanos, así también yo me puedo relacionar con gente inconversa y hacer lo que ellos hacen. Pero no, vemos que no hay que tener esos extremos. Ni el extremo legalista es bueno. Aquellos que dicen: no, con los inconversos no hay que relacionarnos. Eso es caer en un extremo legalista. Y el otro liberal sería que así como Jesús se reunía con ellos y que por la clase de personas, por la vida social que llevaban estas personas, pueden decir: pues Jesús era liberal y él compartía con estas personas, hacía lo que bien le parecía. Pues yo también tengo esa libertad o ser liberal de esa forma. Pero déjeme decirle que es necesario mantener un equilibrio. Vemos acá en primer lugar que Mateo era una persona recién convertida. Esto quiere decir que él tenía muchas amistades inconversas y personas con las que él se relacionaba, con publicanos, se relacionaba con este tipo de persona. Entonces a este hombre se le facilitó
testificar a través de su vida ante sus compañeros, amistades que tenía, que su vida ya era diferente. Conforme el tiempo pasa, los círculos de amistad van cambiando. Vemos que cuando las personas se convierten, esto nos puede ayudar para que ellos atraigan a sus amigos inconversos y que también esas vidas sean para Cristo Jesús. Pero muchas veces, conforme el tiempo va pasando en nuestra vida cristiana, a veces es menos la relación que tenemos con los inconversos. ¿Y es malo relacionarnos con ellos? No, no es malo, porque les podemos testificar de Cristo. Vemos acá que en esta casa Jesús llevó el mensaje de salvación y que en esta casa ya Mateo, su vida era diferente. Mi hermana y mi hermano, que su casa sea para la honra y la gloria del Señor. Si le piden su casa para celebrar un grupo pequeño, una célula, un evento, un culto a domicilio, si le piden desarrollar alguna actividad cristiana, desarróllela. Y es más, sin que se lo pidan, usted voluntariamente pues proclame que en su casa, que en su familia vive el Señor Jesucristo y que su vida ahora pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos acá entonces que el Señor Jesucristo es el médico divino. Es el médico divino. Dice la palabra, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los enfermos necesitan de un médico. De un médico necesitan ellos. Y si usted quiere evitar el caer en una enfermedad, pues es necesario que también usted cuide su cuerpo y que se mantenga siempre en los diversos chequeos para que usted esté bien en su salud. Pero sabemos de que cuando hay una persona enferma, no la vamos a llevar a una playa, no la vamos a llevar a un área de juegos. Si está enferma, la vamos a llevar ante el médico. Cuando ya esté sana, pues podemos llevarla a un paseo, a diversos juegos. Pero cuando hay un problema de salud, se necesita consultar a un médico. Acá se nos habla de este médico divino. Y este médico se llama Jesucristo. Y así como actualmente hay diversos médicos, también Jesús sigue activo, es actual. Y Él es un médico general y también especialista. Él puede hacer diferentes obras. Dice el 11, e id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los escribas, a los fariseos. Les dijo esto a los publicanos, a los pecadores. Ellos recibieron de primera mano este mensaje. Pero especialmente les dijo el Señor Jesús a los escribas y fariseos: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas personas hay haciendo sacrificios con tal de obtener su salvación? Ya el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora la salvación es gratuita. El Señor Jesucristo nos da esa salvación. Y Él dijo, Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo entonces que Él no había venido a llamar a justos. Él vino por injustos. No vino
por conversos, vino por inconversos. No vino por gente limpia, vino por gente pecadora, gente con necesidad espiritual. Pero sí es necesario dar los pasos hacia el arrepentimiento, reconocer que Jesucristo es el único que puede perdonar, que puede transformar. Y qué bueno que el Señor usó a Mateo, un hombre que fue transformado por el Señor. Pero también Mateo hizo un cambio interno, pero también externo, porque su casa se convirtió en un lugar donde se testificaba de Cristo Jesús. Si usted está haciendo cosas indebidas en su casa, cosas que le están llevando al pecado, ya póngale un alto y usted diga: no, quiero que mi casa sea utilizada para cosas diferentes. Quiero que mi auto sea utilizado para cosas diferentes. Quiero que mi celular sea utilizado para cosas diferentes. Si su celular lo está usando para cosas inapropiadas, póngale un alto en el nombre del Señor Jesucristo. Si su computadora la está usando para cosas inapropiadas, póngale un alto en el nombre del Señor Jesucristo. Si su tablet, el iPad y todo lo que usted tiene, si sus redes sociales la está usando para cosas inapropiadas, si su cuerpo lo está usando para cosas inapropiadas, póngale un alto en el nombre del Señor Jesús. Seguramente, al igual como Pablo se convirtió y a través de él se dio un gran testimonio que Cristo transforma y cambia vidas, al igual pasó también con Mateo. Mateo sirvió para demostrar la grandeza y la misericordia del Señor, que nadie está fuera del alcance de la salvación. La salvación es para todas las personas. ¿Qué pensarían los discípulos al escuchar que el Señor había llamado a Leví el publicano para que formara parte de los 12 apóstoles? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10. Ahí se habla, Mateo capítulo 10, se habla de que Mateo formó parte de los 12 apóstoles. ¿Qué podía pensar especialmente Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores? Sin duda tuvieron que pagar algún impuesto en algún momento a Leví, pero ahora ya lo ven que pertenece al reino del Señor. Si había un enojo, si habían discordias, era tiempo de ir sanando esas heridas y tener una vida en unidad en el Señor. Los fariseos evitaban el contacto con los publicanos y criticaban a Jesús porque frecuentaba a menudo con ellos, pero Jesús lo hacía con el propósito de testificarles del reino de Dios y mostrar su misericordia para todo tipo de pecador. Dios ama al pecador, solo que quiere que reconozca que el pecador necesita de Dios, necesita de un cambio transformador y que dé esos pasos para un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Así que la salvación, los fariseos pensaban que la obtenían por cumplir las leyes de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, y ellos creían que de esa manera eran aceptados por Dios. Pero al final, Jesús, en Mateo 23, Jesús acusó a los fariseos y a los escribas de ser hipócritas. Procuremos no caer en una vida hipócrita. Entreguémonos totalmente al Señor.
no hay nada mejor que entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo de todo corazón. Así que, claro que hay que tener cuidado cuando nos relacionamos con inconversos. Recuérdese que si no hay cuidado, podemos caer en lo que ellos hacen. Entonces nos van a sacar del redil de Cristo. Si usted comparte con inconversos, tenga mucho cuidado y que en ese tipo de acompañamiento, pues, muéstreles que su vida es de Cristo Jesús e impacte su vida. Compártales de Cristo y esperamos que ellos vengan al encuentro personal con Cristo Jesús. Un gran mensaje que nos ha dejado este hombre conocido al principio como Leví, después como Mateo. Comenzó siendo un discípulo, terminó siendo un apóstol del Señor Jesús. Ánimo, mi hermana y mi hermano, el Señor nos ha llamado para su servicio. Usted y yo somos importantes para el reino de Dios. Amiga y amigo, entréguele su vida a Cristo. Deje que el Señor lo transforme por completo y conviértase en un seguidor de Cristo Jesús también. Dios los bendiga grandemente y hasta una próxima. hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.